Muy buenas tardes, directores, docentes, no docentes, especialistas, familias, comunidad educativa y público en general en todo el país que nos acompañan hoy. Les saluda Willy Mitma, comunicador de la Dirección de Educación Básica Especial. Es un placer darles la bienvenida a cada uno de ustedes al tercer webinar internacional de este año, organizado por el equipo del programa de atención al adulto con discapacidad. A continuación, los invitamos a cada uno de ustedes para registrar su asistencia a través del link que se encuentra anclado en los comentarios de esta transmisión, y también a continuación vamos a proyectar el código QR para que también puedan registrarse a través de ello. Para nosotros quiero comentarles que es muy importante conocer desde qué regiones nos vienen acompañando hoy, así como el rol que desempeñan la atención educativa de cada uno de nuestros estudiantes, ya sean como directores, docentes, no docentes, especialistas, familias, entre otros. Así que agradecemos a todas las personas que ya se encuentran registrando en el link que se encuentra anclado en los comentarios. Y bueno, continuando con este evento, este año queremos conocer más a profundidad temáticas diversas que van a contribuir significativamente en la mejora de la práctica pedagógica y en consecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta oportunidad queremos agradecer de manera especial a Pereduca, que hace posible la realización de este webinar. Y comentarles también que en el marco de la Dirección de Educación Básica Especial, la DEBE, existe un programa de atención al adulto con discapacidad que atiende a la población adulta mayor de 20 años, cuya población presenta la condición de discapacidad severa. Eh, Ellos requieren apoyos permanentes y especializados, y esto viene siendo realizado por la especialista Suset Palomares. Ya muy pronto se viene realizando también la presentación oficial de este programa a nivel nacional. Y bueno, a continuación voy a presentar al primer ponente de este webinar que nos acompaña en este espacio. Él es un gran profesional, nacido en San Rafael, Pie de la Cuesta, San Marcos, en el país de Guatemala. Su nombre es Gabriel Escobar Morales. Les comento, Gabriel es magíster en análisis social de la discapacidad, así que le doy la bienvenida a Gabriel. Adelante, Gabriel. Muy buenas tardes a cada uno y a cada una. Será un honor y un gusto poder compartir con ustedes esta tarde, 30 de junio. En Guatemala estamos de asueto, Día del Ejército. Pero en ese marco quisiera aprovechar a mencionarles una de las poblaciones con menos ventajas a nivel mundial, precisamente es la población con discapacidad. Hoy tendremos un diálogo que espero podamos ir enriqueciendo entre todos y todas en la medida que podamos interactuar con la colega que hoy también hará una presentación. En principio, decirles que la Organización Mundial de la Salud bajo la estudios que en los últimos años se han venido desarrollando, ya han establecido un 16% de la población mundial con alguna condición de discapacidad. Y en ese sentido, prácticamente vamos nosotros a tener una serie de aspectos a considerar en la vida de la población con discapacidad. Por un lado, decir también que las diversas características o condiciones de discapacidad nos hacen estar en interacción social, que precisamente es lo que hoy haremos como énfasis. En ese sentido, he titulado una pequeña presentación desde un enfoque inclusivo, haciendo hincapié a la discapacidad, a las personas con discapacidad intelectual o cognitiva. En ese sentido también, eh, antes de proyectar una pequeña presentación, hacer como un marco referencial. Eh, los gobiernos como tal son las personas que están obligadas y obligados a generar políticas públicas inclusivas.
Y es eso donde nos invita a reflexionar desde un paraguas amplio, incluso el marco internacional en referencia a los derechos de las personas con discapacidad, ya nos está haciendo llamados a todos los estados, unos más avanzados, otros no, y eso también invita a un aspecto que yo subrayé en la presentación, que básicamente es la participación. Esa participación ciudadana es la que también la propia población con discapacidad debe y tiene que generar en cada uno de sus espacios territoriales. También en ese sentido, los tomadores de decisión son quienes efectivamente deben de plasmar esas políticas públicas territoriales desde el poder local y así sucesivamente en la magnitud que ello implica. Por lo tanto, los paradigmas en los cuales se ha visto a la población con discapacidad tiene su recorrido histórico, pero nos vamos a centrar en el enfoque de derechos humanos y es el enfoque social en el cual precisamente esa población en general, la humanidad en general, la sociedad en general, debe de generar toda una plataforma inclusiva, que es ahí también donde hacemos hincapié en cuánto hemos logrado avanzar en el siglo XXI, o incluso también vernos ante los avances tecnológicos, hoy una posibilidad de tener mayor información y que eso genere un cambio cultural hacia la población con discapacidad. Y ahora sí le voy a solicitar a Suzette, quien amablemente pueda proyectar la presentación para que quienes tengan la oportunidad de escucharnos y vernos también, decir que este proyecto de vida, porque precisamente todo ser humano tiene un sentido, tiene un objetivo, una misión y por lo tanto construir una visión propia de las personas con discapacidad no es tan sencillo cuando hay una serie de barreras. Y esta es la segunda diapositiva o la segunda lámina. Se enfoca en ese sentido de las barreras, porque ya está citado en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual fue promovida en el año 2006. Precisamente, eso nos hace pensar cómo también cambió el propio concepto de discapacidad. Algunos en nuestra legislación interna tenemos todavía alguna terminología que hoy es considerada peyorativa, pero a mediados del siglo pasado era la conceptualización, incluso en los 80s, 1980s, 90s, todavía eran los conceptos que se manejaban. Y por eso la importancia de las entidades educadoras y ahí un rol importante de ese docente, de esa maestra o maestro que hace hincapié en el cambio, la transformación que hace en las nuevas generaciones. Porque precisamente en Guatemala, por ejemplo, todavía tenemos en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de la República, la palabra minusválidos. Y eso subraya mucho quien lo lee y lo traduce luego a un aspecto social, cotidiano, se sigue entonces perpetuando en algún momento estos aspectos peyorativos que precisamente invitan al cambio. Esas son unas barreras donde muchas veces la persona en general sin discapacidad muchas veces se encuentra centrado y eso implica un cambio actitudinal que hoy todavía siendo prácticamente un aspecto de educación y a eso hacía referencia a la parte de cambio cultural, generar una cultura hacia la discapacidad bajo estos aspectos de eliminar barreras es fundamental. Entonces, la parte actitudinal nos corresponde a nosotros como seres humanos
olvidarnos de algunos términos que no son correctos y que eso se subraye precisamente en un cambio generacional, un cambio cultural, este aspecto educativo, y que las nuevas generaciones vean a las personas con alguna condición de discapacidad efectivamente participando en igualdad de condiciones con las demás. Eso subraya precisamente el concepto de discapacidad establecido en la Convención sobre Derechos de las Personas en estas condiciones. Por lo tanto, estamos invitados como estados a hacer cambios de reformas legales y muchas veces también en uno de los aspectos que ustedes pueden observar ahí de las barreras precisamente es una voluntad política. Si existe o no existe, son los y las tomadores de decisión quienes deben de generar y aplicar en principio una convención que ya en el caso de Guatemala, por ejemplo, la propia Constitución le da preeminencia sobre el derecho interno cuando se asume un tratado internacional. Por lo tanto, en Guatemala hemos venido enfatizando del 2015 a la fecha un cambio de una ley marco en discapacidad. Sí tenemos una ley en discapacidad, sin embargo no está, esta es de 1996 y por lo tanto no está armonizada con la convención. Y eso es una tarea ardua donde participamos la sociedad con discapacidad a través de las organizaciones que nos representan, esas voces que también se van generando, y ahí empiezo yo a comentar ahora entonces, ¿dónde están las personas con discapacidad cognitiva o intelectual? Uno de los aspectos es que son grupos subrepresentados dentro de la población con discapacidad. Acá hay que generar entonces otro tipo de acciones que y permitan las voces, permitan la participación a todos los niveles de las personas con discapacidad intelectual. Por ende, eso nos va a permitir tener diálogos más horizontales. Cuando hablamos de democracia, indudablemente eso también nos hace pensar en esos diálogos horizontales. Y hay unas luchas, efectivamente, de este tipo de análisis para que la población con discapacidad tenga su oportunidad de establecer esos diálogos. De hecho, la propia Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad estableció un lema y dice, nada de nosotros sin nosotros. Y creo que nos pone a repensarnos, a reinventarnos, a generar otra serie de aspectos que son importantes tenerlas muy, muy en cuenta. Porque precisamente ese nada de nosotros sin nosotros muchas veces se queda ahogado en el espacio, en el tiempo, donde se dialoga, se deciden aspectos sobre personas con discapacidad, pero no estamos o no están. Y las personas con discapacidad intelectual, en ese sentido de ser un grupo subrepresentado, requiere del acompañamiento de la familia. En ese sentido, quiero pasar a la siguiente diapositiva, porque acá el rol importantísimo del núcleo familiar nos da otros aspectos importantes. Cuando yo me repensaba del proyecto de vida, en realidad no es tan sencillo y muchas personas con discapacidad, independientemente de su condición, no logra generar un proyecto de vida. Y eso implica muchas veces el rol de la familia, pero el rol de la familia es de dos perspectivas. La número uno es que también la propia familia, ya sea papá, mamá o alguien familiar que apoye a la persona con discapacidad intelectual o cognitiva, pierde su proyecto de vida. Entonces, ¿cómo construimos en ese sentido dos proyectos de vida o más proyectos de vida cuando dentro del núcleo familiar hay personas con alguna condición de discapacidad que requieran? El segundo aspecto que se está citado ahí en esa diapositiva es el asistente personal.
Por un lado, la figura propiamente del asistente personal, que es un compromiso de Estado que debiese de traducirse precisamente en una política pública, en una legislación que genere todo el andamiaje de recurso humano, económico, o el aspecto tecnológico y demás, para lograr construir esos proyectos de vida familiar. Muchas veces también la economía y digamos nuestros países, América Latina, la región más desigual del mundo, hoy bajo las diversas crisis existentes a nivel mundial, sigue siendo América Latina una de las más golpeadas como tal. Y ahí la población con discapacidad, en un alto porcentaje, la pobreza y extrema pobreza generan todavía un círculo mucho más complejo de participación, donde se ve limitada esa voz de las personas con discapacidad intelectual y cognitiva, que muchas veces no es posible que puedan generar sus espacios de diálogo. Eso, la intención de poner estos dos conceptos ahí precisamente es porque papá o mamá, muchas veces es mamá quien acompaña a su hijo o hija o a su familiar con discapacidad intelectual y demanda el quehacer gubernamental. Y esa es una tarea que nos invita, pues precisamente, número uno, a los tomadores de decisiones y a generar toda la respuesta de política o de políticas públicas. Segundo, al núcleo familiar de generar otra serie de acciones dentro de sus propias desventajas para que precisamente la persona con discapacidad intelectual genere una serie de aspectos para su autonomía e independencia. Si no se logra, precisamente estamos teniendo deficiencia de respuesta gubernamental y con todo lo que ello implica. Y por el otro lado, si llega a construirse de manera satisfactoria, ya hay precisamente voces a nivel familiar donde se narran esas historias de vida, donde se ve el involucramiento de la familia y muchas veces es un costo elevado y ese costo lo está asumiendo la familia. Entonces, al no contar con salir de la pobreza y extrema pobreza, que muchas veces nos pasa y vivimos, eso ya es una gran barrera de proyectarse hacia un mejor espacio de vida. Incluso agregarle, decir que por un lado construimos nuestro proyecto de vida y por el otro lado decir si en realidad es con calidad, esa calidad de vida. Y aquí quisiera también hacer algunas referencias importantes que son la recreación, la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo. Y ahí nos quedamos nosotros también haciendo pronunciamientos, los movimientos organizados, las personas con discapacidad intelectual, muchas veces no son visibles, no son incluso sus voces tomadas en cuenta. Quiero aprovechar a comentarles, cuando les mencioné que en el 2015 a la fecha en Guatemala se está buscando tener una ley marco en discapacidad, hacíamos los diálogos con las mamás. Necesitamos que sus hijos e hijas vengan, se visibilicen y que se escuchen sus voces. Pareciera que no genera impacto, sin embargo, eso construye precisamente una participación ciudadana. Y ahí nosotros y nosotras lo que tenemos que generar es una plataforma en la que efectivamente puedan escucharse las voces de las personas con discapacidad intelectual, porque son las que menos posibilidades tienen de participación y muchas veces es la mamá o el papá quien asume esa voz. Y también sabemos, y hay que reconocerlo, que el trabajo que en este sentido estoy como planteando a nivel de una hipótesis, cómo el involucramiento
de papá y mamá en la toma de decisiones de su hijo o hija genera incluso esa participación ciudadana. Ya en Guatemala pasaron dos aspectos importantes. Una mamá le da toda la información del proyecto electoral, de campaña política previo a elecciones y todo lo que eso implica. Y la hija, fue el caso precisamente de una joven, donde ya conceptualizó, teniendo toda la información, su participación política. Su participación política a la hora de ejercer un derecho, el derecho al sufragio. Y eso implicó una tarea e involucramiento de la familia de manera directa, buscando todas las estrategias para que precisamente logren impactar y generar ese cambio de proyecto de vida, porque implica precisamente todos los roles sociales y acá el derecho político, y por lo tanto ya eso nos da otra mirada. Segundo, en esa lucha de la ley, se quedó en una iniciativa, sigue siendo iniciativa de ley en el Congreso de la República de Guatemala, pero las 6, 10 o 15 veces que ha tocado asistir al espacio legislativo, pues ya la mamá acompaña o acompañada en este sentido, invierto lo que estoy mencionando. La joven con discapacidad intelectual acompañada de su mamá. Entonces la figura ahí empieza a cambiar. Ella se hace visible, también se le da el espacio de voz y eso también construye cambios paradigmáticos. Por lo tanto, en ese tipo de ejercicios, prácticamente es donde se termina de construir un proyecto de vida de las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, porque en el artículo 19 de la Convención, que habla de la independencia y autonomía de las personas con discapacidad, cada una va a tener sus propios matices. Y hoy creo que hay una serie de aspectos a nivel gubernamental que también, a raíz de visibilizarnos, a raíz de estar en los espacios de toma de decisión, de hacernos presentes y decir que somos una población que dentro de las demás, de ellas más desfavorecidas en todos los servicios y bienes públicos. Por lo tanto, ya cambia esa perspectiva. Y ahí hacemos entonces el eco en los derechos fundamentales para cambiar una sociedad, que es el derecho a la salud, educación y empleo. Cada una de ellas, por supuesto, va a tener sus propios matices. El acceso a la salud para las jóvenes y luego conversar, por ejemplo, en ese derecho a la salud sexual y reproductiva. Y aquí nos quedamos también haciendo hincapié en cómo le estamos trasladando información a nuestras familiares con alguna condición de discapacidad de esta naturaleza. Y prácticamente vuelve la mamá a jugar un papel importante. La familia vuelve a jugar un papel importante. Y acá los educadores, por supuesto, tienen esos retos y desafíos que voy a pasar a esa lámina donde yo planteo también algunos aspectos fundamentales que deben de ir generando los cambios paradigmáticos. ¿Cómo es que nosotros estamos trasladando información? Y uno de los aspectos que subrayo en esa diapositiva, que es de retos y desafíos, por supuesto que es un lenguaje inclusivo. Y eso implica en todas las áreas del conocimiento, todas las áreas que fortalecen todo un aspecto de participación. Y aquí decimos nosotros, bueno, sí están participando las jóvenes, los jóvenes con alguna condición de discapacidad intelectual o cognitiva, o siguen estando invisibles. Y puede pasar en otras poblaciones con discapacidad. Como un dato, el 27 de este mes, hace 3, 4 días recientemente, se hace conmemoración al Día Internacional de las Personas Sordociegas. Y acá dos aspectos que debemos borrar.
yo leí algunos comunicados y hacen la lectura y dicen, bueno, hoy es el Día Internacional de la Sordoceguera o de las personas con sordoceguera. Y ahí enfatizamos a un diagnóstico. No estamos prácticamente dándole el valor a la persona. Y eso es lo que el enfoque social y de derechos humanos demanda también desde la propia teoría y desde la práctica, sobre todo, en función de poner en el centro a la persona, independientemente de sus características. Entonces, el tema de las personas con discapacidad intelectual o cognitiva siguen siendo, por ejemplo, excluidas o discriminadas porque sus voces y su presencia sigue todavía en un alto porcentaje siendo invisible. Y quisiera invitar prácticamente a la sociedad en general, porque yo subrayo ahí sociedad y familia, uno de los desafíos y retos. La sociedad en general, efectivamente, debe de dejar de discriminar por el simple hecho de salirnos de un convencionalismo. Es decir, aquel aspecto que muchas veces subrayamos y ponemos entre comillas normal o normalizador o como quisiéramos denominarlo, ese convencionalismo que muchas veces vemos en las personas con discapacidad, algo nos va a diferenciar. Y en mi caso, que yo no veo, pues utilizo un bastón. Y alguien que no escuche, pues va a tener una característica que lo va a generar en esa visibilización, un aspecto que para el resto de la sociedad no termina siendo alguien que tiene derecho a la participación social y demás. Y en ese sentido es que hago las invitaciones que hoy tenemos en discursos, la inclusión, en todo nivel, en todo nivel. Lo escuchamos y seguimos también teniendo lo contrario, y es ahí donde la propia población con discapacidad intelectual o cognitiva y la familia tienen que tener mucho más bagaje de los derechos y los derechos fundamentales en la vida de las personas con discapacidad para generar esos cambios. No es sencillo enfrentarnos a un tema de derechos y derechos humanos desde un paradigma y enfoque inclusivo, porque precisamente nos encontramos con una sociedad regularmente excluyente y un aparato estatal sin mayor respuesta de salir de esa mirada caritativa que indudablemente es uno de los paradigmas que se ha visto a la población con discapacidad por verlas desde la mirada asistencialista. Y es esa la parte que también se invita hoy a generar cambios de manera transformacional. Y es decir, la familia entonces tiene que saber que tiene instrumentos legales, que tiene una serie de estrategias hoy mucho más, y cerraría casi con esto por cuestión de tiempo, en función de la tecnología. Como tal, las herramientas tecnológicas nos van a permitir mayor interacción. La población con discapacidad en general hoy tiene más participación porque la revolución tecnológica, la evolución tecnológica nos ha permitido ir generando mayor interacción. Y las herramientas de cambios de lenguaje inclusivo, por ejemplo, que es uno de los desafíos, ya no hablemos incluso de discapacidad. Cuando hacemos hincapié a una persona con discapacidad, no estamos viendo esa deficiencia que está en su cuerpo. Estamos haciendo referencia a las barreras, que fue lo que cité inicialmente. Entonces, ese lenguaje inclusivo nos hace ya ir cambiando. Esperaría y decirles, la Agenda 2030, que estamos prácticamente a 4 años de que se cierre este camino y su lema de nadie se quede atrás, efectivamente la propia población con discapacidad en general y las poblaciones subrepresentadas, como lo es la discapacidad intelectual o cognitiva, puedan tener una respuesta a ese nivel,
a ese nivel del 2030, a ese nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde el aparato estatal, desde su propia acción, la búsqueda del bien común, sea efectivamente para todos y todas. Así que yo voy a dejar por ahí mi participación, quedando atento al intercambio de comentarios y de algunas inquietudes que pudiesen haber, sin antes decirles que seguimos precisamente en esa lucha de la participación de las personas con discapacidad en todo lo que les concierne. Segundo, que la Agenda 2030 de Nadie se quede atrás sea una construcción de una ruta que de hecho está cercana, pero vamos a leer un post Objetivos 2030, lo vamos a leer. Yo sé que ya se está discutiendo un tema de esta naturaleza, y que las políticas públicas pongan dos enfoques. Número uno, el que sean políticas públicas inclusivas, y que desde la misma teoría de las políticas públicas centran a la persona, centran al ser humano para que reciba esa calidad de vida. Así que muchísimas gracias y espero el intercambio de comentarios y preguntas. Un abrazo. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención. Agradecemos todos los aportes que nos ha brindado en este webinar. Gracias. Y a continuación vamos a presentar a la especialista responsable del programa PRAT, que es el programa de atención al adulto con discapacidad. Así que a continuación estaremos con la especialista Suset Palomares. Adelante, Suset. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto poder participar de este webinar. Ya es el cuarto de este año, y invitarles a que siempre puedan enlazarse a todas las transmisiones de este año. Tenemos hasta el mes de diciembre estos webinars que están relacionados a estos temas tan importantes como el proyecto de vida. Actualmente tenemos 5 pilotos que van a dar inicio muy pronto en, en este mes de julio, a dar inicio, y tenemos también una fecha como lanzamiento nacional de nuestro PRAT, que es el 14 de agosto, anotemos bien. Así que vamos a estar a lo largo del territorio nacional. Y coméntanos, Suset, ya que estás aquí con nosotros, ¿cuándo inicia el programa de atención al adulto con discapacidad, que ahora que es conocido por sus siglas PRAT? Coméntanos, por favor. Sí, exactamente. El próximo lunes estamos hablando del 7 de julio, estamos dando inicio a estos 5 pilotos. Tenemos 12 en Lima, en la UGEL 02 como en la UGEL 07. Estamos en el CEBE Manuel Duato, en el CEBE Laura Alba Saldaña, y también tenemos 3 regiones. La región La Libertad con el CEBE Alegría en el Señor, la región San Martín con el CEBE 001 Virgen del Carmen, y el CEBE Señor de la Vara, de la UGEL Calca, de la región Cusco. Todos estos 5 pilotos van a iniciar sus actividades académicas el 7 de julio. Y lanzamiento a nivel nacional va a ser el martes 14 de agosto. Los invitamos. Y coméntame también, Suset, ¿cuáles son las regiones donde se viene desarrollando este piloto? Bien, como les mencionaba, en la región Lima Metropolitana está focalizada 2 UGELes. En la UGEL 002 estamos con el CEBE Manuel Duato. Ahí están nuestras profesionales Lucero y Glorita. Un saludo para ellos, dirigidos por la directora Carmen Escudero. En la UGEL 07 de Lima Metropolitana tenemos a Luz y a Mónica con el director Oscar Ingaruca, y tenemos las otras 3 regiones, como les mencionaba, ¿no? La Libertad, Cusco y San Martín. Muchas gracias, Suset, por los comentarios y, bueno, ya nos comentas que va a iniciar lo que es la presentación, ya bueno, tendremos la presentación oficial de este programa. También comentarle a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, que nos están viendo, que ustedes pueden encontrar información de este programa a través de la página web
de la Dirección de Educación Básica Especial, que es www.minedu.gov.p/educación básica especial o si no, también pueden comunicarse al correo electrónico debe-comunicación@minedu.gov.p para que ustedes puedan hacer las consultas que quieran realizar. Ya por último, usted coméntanos para quiénes va dirigido este programa. Este programa es un servicio especializado, como el CEBE y el PRITE, que va a generar oportunidades de aprendizajes. ¿Y a quienes está dirigido? A personas adultas en condición de discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados. Muchos de ellos no están recibiendo una atención. Es por eso que este programa calza perfectamente para ellos, con actividades productivas, con actividades laborales, y van a poder articular en 3 módulos de aprendizaje: el básico, el intermedio y el avanzado, para finalmente articular con una formación laboral productiva, de la mano con la familia. Muchas gracias, José, por los comentarios y por responder las preguntas que también nos comentan aquí al interno. Mencionar también nuevamente a todas las personas que si quieren información referente al programa, los lugares donde se viene realizando el piloto, pueden escribirnos al correo electrónico debe-comunicación@minedu.gov.p y comentarles que ya en esta segunda parte de este webinar me complace en presentar una gran maestra, quien es una fortaleza y es peruana y actualmente se desempeña como especialista de la modalidad EVE de la GREL. Es muy querida y estimada por todos los peruanos, así que les voy a presentar a la maestra María del Rosario Viñas Adriancén. Les comento que ella es natural de La Libertad aquí en el Perú. Ella es doctora en educación, especialista en educación básica especial, así que damos la bienvenida a María. Buenas tardes, María, adelante. Buenas tardes con ustedes. Un saludo especial a la directora Alicia Ruiz, a Suset, que estuvo hace poco con nosotros aquí en nuestra región. Ella decía que más que monitoreando estaba visitando, ¿no? La hemos tenido muy cercana, muy afectuosa y nos ha dejado ilusionados, nos ha dejado llenos de esperanza, porque al igual que ella y el equipo de la Dirección de Educación Básica Especial, nosotros también estamos preocupados por nuestros estudiantes que egresan de los centros educativos de básica especial, que como sabemos se encuentran desde los 3 años hasta los 20, fortaleciendo sus capacidades y logrando competencias. Entonces, me corresponde compartir la experiencia que he desarrollado en el Centro Educativo de Básica Especial de Origen, fundado por la Misión Irlandesa, un centro educativo parroquial, y quiero decirles que, al igual que Gabriel Escobar, estamos inquietos porque no solamente sea un mensaje, un discurso, sino que nuestra política al final, tanto allá como aquí en Perú, se desarrolle, se haga vida y beneficie, ¿no? Y beneficie a todos nuestros estudiantes maravillosos que desde temprano están desarrollando capacidades para que luego, cuando sean ciudadanos, sean autónomos, productivos y alguien siempre dice felices, ¿no? Eso es lo que nos inquieta y creo que obedece a nuestra presencia por aquí. Entonces, las experiencias de inclusión laboral y los programas de atención al adulto con discapacidad obviamente están muy ligados porque ambos pretenden un solo propósito, que es que nuestros estudiantes al egresar puedan ganarse la vida, puedan resolver sus problemas,
puedan comprarse el polo o la chompa que prefieren, con sus mismos recursos. No hay nadie, estimados, que nos acompañan, no hay nadie, repito, que no sea inteligente. Es decir, que pueda dar solución a las barreras y a las dificultades que encontramos en el camino de nuestra vida. Pasamos al primero, por favor. Seguimos. Y miren, el marco legal, como no me voy a detener mucho porque Gabriel lo ha hecho espectacularmente claro, nos ha dado a conocer las normas, solo las mencionaba de manera especial desde la década del 2000 con la convención, ¿no? La convención que se hace vida y entra en vigor en el año 2008 y también aquí en Perú, ¿no? Entonces, todas estas leyes que nos permiten de algún modo dar soporte y ser la voz de nuestras familias y de sus hijos con una condición. Y me quiero detener en la siguiente diapositiva que grafica el marco legal inclusivo a favor de la inclusión laboral aquí en Perú, ¿no? La siguiente, por favor, la tenemos allí y nos dice a los diferentes sectores, tanto privado como público, que debemos cumplir con la cuota del 3% del total de trabajadores en las planillas, que debemos confiar en las competencias logradas por nuestros estudiantes al egresar de sus centros educativos de básica especial. A veces tenemos temor, pero ustedes ya más adelante que sigamos compartiendo a través de estas imágenes, se van a dar cuenta que sí es posible, que ellos tienen un perfil de disciplina, un perfil de trabajo, un perfil de persistencia. Ellos no se detienen, como muchos de nosotros diríamos, a conversar o a comentar, porque son de entrenamientos, ¿no? A fuerza de repetir qué es lo que debemos hacer, es que ellos incorporan una responsabilidad y la desarrollan de manera magnífica. El sector público le piden no solo un 3% de cuota, se le pide el 5% del total de planillas. Y es el organismo, el Consejo Nacional de la Discapacidad, quien vela, quien promueve la inserción laboral de nuestros estudiantes. Y el 15% se le adiciona cuando ellos concursan. Miren, entonces hay una serie de ventajas con nuestras leyes, pero lo importante es que se concretice. Y en esa lucha, le menciono a Gabriel, estamos todos aquí, también en la región La Libertad, que es específicamente Trujillo, que es una provincia de La Libertad, y la Libertad es una región del país, de Perú. Entonces, estamos empeñosos siempre de la mano de nuestros padres de familia. No funcionamos sin ellos, no logramos sin ellos. Entonces, se dice también que hay multas, hay un reglamento incluso, pero estas multas que van de leves a muy graves y que significa, ¿no?, el cobro de una a 5 UITs y hasta las más graves, hasta 20 UITs, a veces no se concretizan. Entonces, es importante insistir en que nuestros estudiantes, luego mayores de 18 años, que deben ser insertados al mercado laboral y formar parte de la población económicamente activa, entonces son personas que cuentan con perfiles adecuados para insertarlos, para incluirlos laboralmente. Avanzamos, por favor.
Y entonces nos encontramos con la experiencia de hace 26 años. Imagínense cuántos años tengo ya. Bastantes. Y eso me permite afirmar que el currículum funcional que prepara para la vida se inicia de forma temprana. Nosotros, como sé que todos también lo hacen, nos detenemos en las fortalezas de nuestros estudiantes desde temprana edad. Desde que llegan con sus mamitas en los brazos, estamos descubriendo cuál es su potencial, cuál es su fortaleza, no solo con la evaluación psicopedagógica, sino también lo hemos hecho en la entrevista con los padres, en las visitas al hogar, en la interdisciplinariedad con otros profesionales no docentes. Entonces, nuestra institución tenía como lema preparar para la vida. Entonces, esa era nuestra misión, ese era nuestro pensamiento, ese era nuestro reto. Tenemos que preparar a nuestros pequeños para que luego sean ciudadanos plenos. Entonces, es importante, estimados, que recordemos que no los preparamos cuando tienen 18 años. A veces es más complicado. Y Bot y Scott, de 2011, nos dice que la participación se incrementa cuando al involucrarse con otros se refuerza el sentido de la identidad, cuando somos aceptados y valorados por quienes somos. Los que trabajamos en ese espacio llamado SEBE de la periferia, pues hicimos ello, ¿no? Los reconocimos y los valoramos como seres humanos, con su dignidad y sobre todo con su derecho. Entonces, organizamos nuestro actuar desde inicial. En primaria ya fue un poco más sencillo, los niños ya habían crecido, tenían conductas y capacidades desarrolladas que nos llevaban a encauzarlos a los diferentes talleres con los que contábamos. Y en la primaria, ellos familiarizados con la lectoescritura, y digo familiarizados, recordemos que nuestros estudiantes tienen una discapacidad severa y no insistimos en que avancen mucho en las competencias académicas. Lo que hacemos es que ellos puedan incorporar, de acuerdo a sus características y necesidades, nuevos aprendizajes que le sean útiles para la vida. Seguimos, por favor. Y miren, tal es así que aquí podemos ver 3 imágenes, ¿no? 3 imágenes que presentamos para decirles que en el taller de bisutería, en el taller de panadería, en el taller de coreoplastía, ellos sí funcionaban. Vuelvo a repetir, muchos no apostaban por los talleres. Muchos nos decían, nos estamos saliendo de la norma. Muchos nos observaban como que estábamos desarrollando sueños, ¿no? Estábamos pensando de una manera utópica. Pero la historia y los años que hemos estado compartiendo con las sencillas familias de la periferia y con nuestros maravillosos estudiantes a través de estos talleres, donde hemos desarrollado valores inclusivos, ¿no? El derecho a la participación, el respeto a la diversidad, es decir, no estaban ocultos. Y junto a esa misión irlandesa maravillosa que nos enseñó que más allá de las normas, que éstas estaban
al servicio del hombre y no al revés, es que hemos podido desarrollar en nuestros estudiantes que hoy están en diferentes mercados laborales, dando cuenta de lo que aprendieron, porque ya se ganan la vida. Entonces construimos normas. Nadie puede desarrollar con éxito un proyecto de vida si no hay una disciplina, si no tenemos una planificación. No podemos partir de la nada si es que no los conocemos a nuestros estudiantes. Y tampoco podemos decir que ellos no pueden tener disciplina, conductas adecuadas. Entonces nos esmeramos, primero porque lleguen a la hora. Segundo, porque se reconozcan y se valoren. Tercero, que recuerden que tienen un nombre y un apellido y que son importantes, que son valiosos, que tienen fortalezas. Entonces, estimados, si todos participan, ¿no?, las barreras van disminuyendo. Y recuerden que todavía en el año 2000 no teníamos muchas ventajas como las que tenemos hoy, ¿no? Todavía muchos de nuestros maestros tenían que hacer de auxiliares, de limpiadores y mucho más. Hoy se ha generado una cultura mayor inclusiva y se ha ido conquistando junto con la DEBE espacios y también, diría yo, caminos de esperanza y de concreción de normas y acciones que nos están llevando a recordar que todos somos personas, que todos somos valiosos. Voy a insistir siempre con ello, porque todavía algunas empresas piensan que si incluimos laboralmente a jóvenes con condición de discapacidad, es un favor, y no lo es. No lo es. La historia nos ha enseñado que ellos sí tienen dones y que ellos, al igual que otros que entrenan para meter un gol, como Guerrero, por ejemplo, muchas veces tira la pelota largo y tal vez a la quinta, a la décima la hace, ¿no? Nuestros estudiantes también son entrenados. Recuerden que su nivel de pensamiento tiene una limitación. Recuerden que su nivel de análisis y su nivel de síntesis por la afección cognitiva está limitada. Y como les decía, no estamos solos, ¿no? Los miembros, ¿sí?, los miembros de la sociedad, insistimos en las empresas como aliado, y siempre nosotros estamos mirando más allá de lo que la escuela nos puede dar. Avancemos, por favor. Y ahí está. Nuestros estudiantes que desde temprano llegaron a nuestro centro especial se convirtieron en adolescentes y adolescentes exitosos. Ellos están aquí, al igual que las señoritas que sostienen una ánfora, siendo anfitriones, y no siendo anfitriones en espacios cualquiera, ¿sí? Están ahí en una universidad privada de la región y específicamente de Trujillo. ¿Qué están haciendo? Están siendo anfitriones. Ellos recibieron en esta conferencia magistral de comunicación para trascender, donde lanzaron los programas de carreras para gente que trabaja. Ellos recibieron a las autoridades de las diversas casas de estudio y de las diversas empresas
y no lo hicieron de cualquier manera. Por eso yo insistía, la educación no empieza a los 18 años. La disciplina, la puntualidad, la perseverancia no se inicia a los 18 años, sino aquí, ¿no? Aquí, con nuestros alumnos que están correctamente puestos, con una postura adecuada, la señorita y el caballero. Entonces, como les dije, es importante lo que vamos desarrollando en nuestros centros especiales y por eso me alegra que los PRAC tengan su origen en los CEBES. Estamos coherentemente articulando el desarrollo de las personas con esta condición. Avanzamos, por favor. Y miren, en ese entonces, las prácticas laborales, porque accedimos a prácticas laborales, muchos de nuestros estudiantes hemos logrado incluirlos en los CEPROS. Algunos no, de frente fueron a desarrollar las prácticas laborales gracias a la atención del equipo en los diferentes talleres del CEBE. Y antes, este hotel llamado Costa del Sol, que seguramente ustedes cuando vienen a Trujillo visitan y se hospedan en él, o que está en el centro de la Plaza de Armas, se logró conversar con aquellos gerentes en su momento. Recuerdo mucho al jefe de personal, el señor Cabanillas, que hasta hoy pregunta por ellos, que hasta hoy está inquieto por la inclusión laboral. Y se llamaba el Hotel Libertador de Perú. Y ahí está una de nuestras estudiantes junto al chef y al jefe de cocina, ¿no? Entonces, miren, estuvimos medio año en una de las experiencias de práctica. Y cuando los visitábamos con nuestra fichita, anotando lo que teníamos que felicitar y anotando lo que se tenía que mejorar, entonces ellos nos decían, me acuerdo, la gerente en ese entonces, Flavia, no te preocupes, María, me tocó monitorearlos, ¿no? Por eso puedo contar un poco. No te preocupes, han llegado a tiempo, siguen las órdenes, están constantemente concentrados y dedicados a la actividad, ¿no? Me ha dicho el chef que sí, que hay que un poquito practicar el batido del huevo, por ejemplo, pero por lo demás está siguiendo la rutina, está siguiendo el proceso. E incluso, si hacía falta, llevábamos las imágenes del proceso para que reforzáramos el aprendizaje y que, vuelvo a decirlo, que era un repetir para interiorizar, que se quedara con nosotros y poder dar una respuesta asertiva a esta práctica que nos preparaba para la inserción laboral. Y ahí ven a alguien que sonríe, maravillosa. También destacada sobre todo por los turistas en este restaurante que es muy famoso aquí en Trujillo, el Mochica, ¿no? Entonces, nuestras prácticas nos llevan a decir que sí es posible, que aquellas personas, nuestros estudiantes maravillosos, que a veces mostraban su timidez porque salían a un mercado poco visitado, poco frecuente, no accesible muchas veces, se convirtió luego en una cercanía, en una respuesta frente a los otros
que ya los conocían y ya los valoraban. Avanzamos, por favor. ¿Y qué dijo el entonces gerente de la Cámara de Comercio? Y él dijo, son crecientes las réplicas, pasó algo ahí, de empresas asociadas que gracias a nuestra iniciativa realizan este tipo laboral en sus reuniones y eventos. Miren, disculpen la redacción que se ha ido por otro lado, pero les quiero decir que ambos jóvenes que están acompañando al señor Caro, en ese entonces el presidente de la Cámara de Comercio, ellos están allí recibiendo un producto a cambio de su servicio. Y lo quiero destacar porque llegaba directamente este sobre a los padres de familia. O sea, era importante la transparencia, era importante que los padres de familia supieran que sus hijos sí son importantes, que ya no los tuvieran encerraditos. Hemos tenido incluso a muchos de nuestros estudiantes sacarlos de casa, algunos hasta rescatarlos, porque estaban en unos espacios que no quiero detallar, pero que no eran los mejores y que no responden a la dignidad de cada ser humano. Entonces, cuando las familias descubren sus fortalezas, cuando las familias se dan cuenta de que ellos son valiosos, la actitud, la respuesta cambia. Avanzamos, por favor. Y miren, el socio mayoritario, diríamos así, Saga Falabella, que hasta hoy tiene la cuota completa, una empresa privada que aquí en Trujillo tiene la cuota completa de inclusión de las personas con discapacidad. Algunos de ellos, de nuestros estudiantes, tenemos que decirlo para cuidar el proceso de los prácticos. Algunos de ellos que están aquí han salido a otros espacios de Saga Falabella. Y hay otros que se han mantenido. Y ella es la jovencita que está acomodando, ordenando los polos o las camisetas o el techir, como le llaman, ¿no? Ella que está doblando es reponedor. Ese es el mercado de hoy, porque es importante el estudio del mercado. ¿Qué es lo que necesitan las empresas? ¿No? Entonces se entrena a nuestros estudiantes en esa opción laboral, ¿no? A ella la entrenábamos también. Es maravillosa Melissa. Ya tiene más de 8 o 9 años en Saga Falabella. Y en algún momento fue reconocida y premiada. Fue la trabajadora del mes. Ya imaginarán cómo no nos cabía la emoción, ¿no? Al equipo que ha intervenido para que ella hoy tenga esas fortalezas y siga adelante a pesar de que en el proceso perdió a su mamita. Pero ella nos la encargó y aquí está. Y la pueden encontrar cuando visiten este hipermercado, ¿no? Avanzamos, por favor. Y no solamente nos quedamos en el comentario o en la buena práctica, sino que la prensa se enteró. Los medios de comunicación presentes también en esta práctica que ustedes me han pedido compartir esta tarde. Y miren, el diario El Comercio los llamaba ángeles del Hotel Libertador, porque son ejemplos de vida. Y ahí está, nuestros estudiantes, unos en la panadería, otros
en el área de lavandería, si se puede ver, y otros en restaurante. Insistíamos siempre en que todo es un proceso y empieza en nuestra persona, en nuestra presentación y luego el entrenamiento, descubriendo sus fortalezas. Todos somos inteligentes, todos tenemos dones, todos tenemos posibilidades para salir adelante. ¿Cuándo? Cuando tenemos una planificación, tenemos una ruta, sabemos qué queremos lograr con nuestras vidas, ¿no? Las personas con una condición de discapacidad no son personas que no tengan sueños, no son personas que no se desarrollen en la vida. Nosotros, muchos de nosotros, cuando comentamos, nos reunimos, las colegas que hemos intervenido en todo este proceso, que Dios nos ha bendecido en este trabajo, comentamos, ¿no? Uy, nos llamó Richard y también nos ha llamado Melissa, y por la Navidad, por nuestro cumpleaños, ¿no? Y nos visitó Víctor y trajo a su hijito para presentarlo. Entonces, miren, por eso les digo, dos personas con esta condición son seres humanos con sueños, con familias, con su propio hogar, con su trabajo, que nos están diciendo que preparar para la vida tiene sentido, ¿no? Y que logramos retos luego. Y el correo decía, con ustedes la nueva mesera del restaurante, que además tenía otras virtudes, ¿no? Otras competencias. Ella baila muy bien la marinera y destacó y ganó un premio nacional. Entonces ella bailaba en los fines de semana, el sábado, y encantaba a los locales y a los extranjeros que acudían a comer sus ceviches o arroz con pato en el Mochica. Avanzamos, por favor. No sé si me queda mucho tiempo. Aquí está, le voy a pedir a Suset, por favor, que proyecte el video de Moisés, si es posible. Ustedes me dicen si es posible proyectar el video de Moisés trabajando en Cocotorete, restaurante Parrillada. Si no, les voy contando un poquito, si no es posible. Le voy contando mientras se proyecta que Moisés desarrolló su historia escolar en un colegio especial y luego en regular. Y él presenta una condición asociada a un síndrome de Down. Bien. Ok. Gracias, muchas gracias. Entonces, nuestro Moisés en el tiempo ha continuado laborando en Cocotorete y hoy con su pareja, su novia, cada uno en sus fortalezas ha logrado ya generar un trabajo permanente y los fines de semana, al igual que Ana Paula anteriormente mencionada,
también hace sus presentaciones. Entonces, decirles nuevamente que los ejemplos que hoy les estoy socializando nos permiten afirmar que los PRAC tendrán éxito, porque yo estoy segura que vamos a desarrollar una ruta, un camino, donde nos vamos a detener en las fortalezas sin descuidar sobre todo aquellos estudiantes que vienen, ¿no? Que vienen tal vez con un digamos, lapso de tiempo de no contacto con lo laboral, de no contacto con el desarrollo de nuevas competencias, y que le llaman, según lo explicado por Suzette por aquí, el espacio o el periodo de inicio. Seguimos, por favor. La cultura inclusiva se está incorporando en nuestra región, sí, y se está incorporando a través de estas tres, llamamos tipos de medidas, ¿no? La incorporación del DUA, que es sumamente importante porque respeta todos los ritmos y todos los estilos de aprendizaje. Segundo, porque nos permite interactuar con otros, llamados nuestros pares, y insertar en los programas curriculares los ajustes razonables que necesitamos brindar como soporte para que nuestros estudiantes logren las competencias, logren aprendizajes e, insisto, para la vida. Y la segunda medida son los servicios educativos, ¿no? Estos servicios educativos que de este año se están desarrollando con mayor énfasis y que van a permitir atender las demandas educativas con miras a una inclusión plena y el desarrollo integral. Y la última medida, y tenemos una buena noticia por la libertad, es que en nuestro Centro de Recursos de la Básica Especial ya cuenta con un código para su pronta construcción. Era un pendiente que teníamos por aquí, y los centros de recursos, déjenme decirles, son los servicios de apoyo educativo que nos dan soporte a las diferentes instituciones, a los diferentes programas u otros, para siempre fortalecer esa cultura inclusiva que estamos empeñados desde aquí también, la libertad, con la gestión de nuestro gerente, el doctor Camacho Paz. Avanzamos, por favor. Y nos encontramos con los PRAC. Suzette nos brindó estas imágenes, estas diapositivas, cuando nos reunimos con los directores de los diferentes centros especiales. Estuvimos justo aquí en el CREVE, ¿no? Nos reunimos inquietos por conocer y sobre todo por saber cuál era nuestro papel, ¿no? Entonces, los programas de atención al adulto con discapacidad, primero, que eran una novedad para nosotros. Segundo, que nos dieron esperanza porque muchos padres de familia se inquietan, se acongojan, se angustian cuando sus hijos salen de los CEBES a los 20 años. ¿Y a dónde van? No todos tienen ya un plan, ¿no? Un plan de vida que genere luego que se valgan por sí mismos. Entonces, estos PRAC que van a recibir a nuestros exalumnos, ¿no? De 21 a 35 años en condición de discapacidad severa, que requieren de apoyos permanentes, y por eso
es que vamos a trabajar con las familias. Yo siempre diré, la inclusión en cualquiera de sus aspectos, sin la familia, no da muchos resultados. Tiene el objetivo de generar oportunidades de aprendizaje que faciliten el desarrollo de su capacidad de autonomía y competencias laborales. Avanzamos, por favor. Y el marco normativo, concretamente aquí, el Decreto Supremo 07-2021 del Minedu, que modifica el reglamento de la Ley de Educación 28044, para mí fue cuando se dio, fue un reconocimiento a la gestión de entonces y fue lo que estábamos esperando desde hace tantos años. Yo les decía que tengo muchos años en la básica especial y lo estábamos esperando porque eran las normas, ¿no?, que nos permitían desarrollar proyectos, desarrollar programas y reinventarnos, ¿no? Para mí el decreto 07 ha sido una fortaleza para la educación básica especial. Avanzamos, por favor. Decir quiénes son los PRAC o cómo concebimos a los PRAC. Pues los PRAC, ya lo decíamos, es un programa de atención al adulto con discapacidad que brinda servicio a los mayores de 20 años en condición de discapacidad severa. En la mañana me llamaron de gerencia y me decían, acá hay una familia que quiere conversar con usted porque necesita saber luego a dónde va. Entonces era una familia que tenía un joven, un hijo ya mayor de 25 años, y que quería saber qué más podía aprender. Podía venir al CREVE, ¿verdad? Porque damos soporte, los atendemos, los orientamos, los fortalecemos. Es una de las líneas del Centro de Recursos de la Básica Especial, atender a la comunidad. Pero, sin embargo, ya les hemos podido decir, pronto, en agosto, se lanzará los PRAC y usted puede inscribirse en tal sede. Entonces, ya estamos dando buenas noticias a nuestras familias que no saben muchas veces a dónde ir. Y lo bueno es que este servicio es flexible y se articula con los programas sectoriales relacionados al trabajo, a la inclusión social, entre otros, ¿no? Seguimos, por favor. En cuanto a la permanencia de la participación del PRAC, ¿no?, está de acuerdo, como les decíamos, con la duración del plan de estudios. Y usted nos contaba que tenemos 3 espacios, ¿no? Uno de inicio, uno de medio y uno avanzado, que va a obedecer a una previa evaluación, ¿no?, de nuestros estudiantes, y en base a descubrir sobre todo sus fortalezas y evitar que las barreras nos invadan y nos impidan dar el siguiente paso, es que vamos a tener éxito. Recuerden que estamos fortaleciendo, que estamos apostando por vidas, por seres humanos. Cuando conversábamos, también decíamos con los directores, vamos a apostar, ¿no?, por este nuevo programa, vamos a apoyarlo, vamos a buscar aliados también, porque como ya les dije, tenemos aliados, tenemos que comunicarles la buena noticia que ha llegado también a la libertad al ser escogida a nivel nacional. Por algo habrá sido, ¿verdad? Y tenemos que responder para que, así como los jóvenes de las experiencias anteriores que se ha mencionado,
nuestros estudiantes de hoy, nuestros exalumnos de hoy, puedan también tener su tarjeta dorada, hacer un part-time, acceder a la inclusión laboral que todos soñamos. No olviden, que las familias están un tiempo con nosotros, que luego no todos nos van a acompañar. Y aquí está el piloto o los pilotos FRAC del 2025, 5 CEBES pilotos. Y gracias a Dios está también la libertad. Seguimos, por favor. Y este es el CEBE, la alegría del Señor. Pueden ver allí a la especialista Suset, al lado de la directora Ruby Chihuala, colegas también que las acompañan. Estamos en el frontis, ya despidiéndonos después de haber tenido una jornada de trabajo, de visitas, incluso con una entrevista con las autoridades. Estuvo el alcalde allí, estuvieron los regidores, también algunas otras representantes de la comunidad para enterarse sobre lo que Suset había llevado, ¿no? Había llevado la noticia de que en el CEBE Alegría del Señor, que está en la periferia de Trujillo, en la UGEL 1, El Porvenir, había sido elegido para que allí funcione este programa de atención al adulto con discapacidad. Y llegó con una buena noticia, y con la buena noticia les decimos también que la infraestructura se adecua perfectamente. Perfectamente. Ellos este año están de estreno de un CEBE muy completo, de un CEBE que ha sido diseñado pensando no solo en el tránsito a la vida adulta, sino en la inclusión laboral. Avanzamos, por favor. Y ya les decía, el enfoque centrado en las familias. Sin ellos no vamos a lograr mucho. Y ellos obviamente van a ser acompañados por sus padres, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar competencias funcionales en colaboración con la familia. Si la familia no está enterada, si la familia no practica también todos los valores y las acciones del proceso, no vamos a desarrollar una inclusión laboral óptima. Recuerden que ellos pasan un tiempo en este programa, pero la mayoría de ellos están en casa. Entonces es importante que el jefe de la casa y la madre, los hermanos, la abuelita o quienes también lo acompañen, entonces estén enterados y apoyen, reforzando. Recursos y experiencias ganadas en el proceso de aprendizaje, esa es la ruta, el empoderamiento de las familias, recordando que son únicos, y reconocer en cada familia características para empoderarnos. Manjarres y León es el que nos ha ilustrado al respecto. Seguimos, por favor. Y estamos terminando, ¿verdad? Muy bien. Bien, eso era lo que quería contarles. Llamémosle así, periodo de experiencias exitosas para nosotros, de orgullo también por nuestros estudiantes y las sencillas familias que creyeron en nuestro CEBE, en el equipo, en sus maestros, en sus directivos y también en la misión irlandesa.
Muchas gracias, maestra María, gracias por la exposición y por comentarnos a través de tus experiencias que notablemente han sido exitosas y de cómo trabajar con jóvenes y adultos con discapacidad severa. La verdad que todos sorprendidos aquí con tu ponencia, agradecemos por compartir eso con nosotros. Y bueno, antes de continuar, quiero mandar saludos a las personas que se encuentran ya conectadas aquí a través de la plataforma de Minedu y de Perú Educa. Saludos para el CD Jesús de Praga, de la región de Puno, para el PRIT Semi-Rural Pachacute de Arequipa, para el CB San Martín de Porres en la región de Piura, para el CB 13 Jesús Amigo. Y bueno, ahora continuando, tenemos unas preguntas. A continuación tengo unas preguntas para preguntar a los ponentes el día de hoy. La primera pregunta va para Gabriel Escobar. Nos hacen la siguiente pregunta. Nos dice, estimado Gabriel, ¿cómo se puede distinguir esas barreras actitudinales para el desarrollo de un estudiante con discapacidad intelectual? Muchísimas gracias a quien hace su intervención. Hoy, a raíz de la convención, nos encontramos con un aspecto fundamental que ha venido precisamente a ese cambio paradigmático. Hablamos de ajustes razonables. Efectivamente, es un concepto evolutivo, desconocido en algún momento y de poca aplicabilidad. Cada persona con discapacidad intelectual precisamente es particular, es muy específico. Entonces, al hablar de ajustes razonables, el tomador de decisión, su actitud a nivel de una respuesta a un protocolo, por ejemplo, de ajustes razonables para X persona, por ejemplo, si se llamara Gabriel, tendría que conocer precisamente sus capacidades, habilidades, destrezas y demás, y con ello complementar si se requiriera de alguna tecnología. Y hoy recordemos que también estamos teniendo una serie de evolución sobre la inteligencia artificial y desde esas plataformas pensarnos qué ajuste razonable, ahí no hay precisamente un cambio que le genere esa posibilidad de mayor inclusión o una real inclusión. En otro sentido, también es importante que cada uno de los que intercambia conocimientos o genera acciones en favor de la población con discapacidad es precisamente que se involucre desde esa perspectiva. Si no se conoce, pues hoy con todas las redes existentes, es más fácil generar esa acción. Además, en otros espacios de nivel académico en general, cuando hablamos de cómo hacer, precisamente hay un aspecto que yo subrayo mucho y es la comunicación de doble vía. Muchas veces el estudiante o la persona con discapacidad intelectual o cognitiva, entre otras, no se comunica, no se acerca al facilitador o a esa persona que interviene. Y por el contrario, igual esa persona también no toma en cuenta a su propio usuario o beneficiario de una acción de esta naturaleza. Entonces, la invitación es precisamente a romper con ese esquema. Muchas veces hasta pasa por nuestra mente, ¿será que le hablo, que le digo? Y esos conceptos sencillos tenemos que matizarlos precisamente en esa comunicación de doble vía para que nuestra actitud en general precisamente sea más incluyente. Muchas gracias, Gabriel, por la respuesta. Y justo has tocado un tema que nos llama la atención a todas las personas que estamos ahora expectantes a través de las redes sociales en esos momentos. Hablas de ajustes razonables. ¿A qué te refieres con ajustes razonables para estos jóvenes y adultos con discapacidad severa? Coméntanos un poco más a detalle, Gabriel. Sí, muchísimas gracias. En el ámbito educativo, por ejemplo,
aquellas personas, al no contar con un documento de lenguaje fácil, quienes estamos en este ambiente de la discapacidad en algún momento, leemos textos de diversa índole, y si son académicos, muchas veces el lenguaje técnico cambia el enfoque y el entender de ese estudiante, donde el documento técnico que tengo en las manos, debo en principio generarle un lenguaje fácil para que todos los conceptos y términos ahí planteados, o la lectura o la narrativa planteada, sea de fácil descifrarlo para la persona con discapacidad intelectual. De no existir eso, precisamente algunos y algunas van a tener mayor posibilidad de lenguaje, entre ellos también la de conceptualización, pero muchas veces se nos olvida generar este tipo de documentos inclusivos. Y ahí eso nos invita a que los equipos, para no hablar de las personas, sino los equipos multidisciplinarios juegan un papel importante dentro de esa tarea. Reitero, ahí la importancia es tener la comunicación con el estudiante o la persona de qué recurso le sería fácil o cómo dentro de un equipo generamos mayor accesibilidad. Y ese es un concepto importante, diferenciarlo. La accesibilidad, que es para el colectivo, y el ajuste razonable, que es para esa persona en particular. Entonces, poderlo definir y matizar de esa manera también. Muchas gracias, Gabriel, por esa explicación. Creo que nos queda un poco más claro el tema de accesibilidad y ajustes razonables. Gracias por ello. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Es para María, nos comenta. Estimada María, ¿cómo incluir a un adulto con discapacidad intelectual no verbal? Saludos desde Yauyos. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Hemos tenido jóvenes con esta condición y de multidiscapacidad tal vez, y nos refiere y nos lleva a recordar que primero teníamos que lograr desarrollar una comunicación alternativa. Y en algunos casos hemos usado imágenes, ¿no? Tarjetas. Entonces, estas tarjetas nos permitían relacionarnos y que haya un canal entre el emisor y el receptor. Debemos crear, ¿no?, un código común para poder justamente llegar al entendimiento, a la comprensión. Y esa era una de nuestras formas. Otras que yo creo que es natural. Por ejemplo, una familia, cuando nace un niño con una condición como esta, y que en el tiempo no logramos tal vez muchas fortalezas o desarrollar algunas bondades en él, porque no tiene un lenguaje verbal, ¿no? Entonces, estas familias nos han enseñado las familias. Nosotros tenemos que aprender de quien está cercano a los niños o a nuestro estudiante, a nuestro joven. Tenemos que ser, yo creo, receptores primero de cómo ellos han logrado comunicarse, ¿no? Algunos han creado su propio código, no tienen la lengua de señas peruana, pero han creado su código. Entonces tenemos que dejar enseñarnos. A veces no creemos que las familias nos puedan enseñar, más aún si son desinformadas o no han tenido la oportunidad de ustedes y la mía de tener tal vez mayores estudios. Y esas son algunas de nuestras familias. Entonces, primero hemos creído en ellos, hemos aprendido de ellos y luego hemos ido formalizando una comunicación alternativa. Recuerden que puede no funcionar aquello, pero lo otro que se descubre en el trabajo y en la interacción y en la cercanía con nuestros estudiantes da resultados. En otras palabras, atrevámonos a aprender de los otros.
Atrevámonos a no solamente aplicar una entrevista con la familia, sino vamos a adentrarnos sin juzgarlos, sino aprendiendo y en base a ello desarrollar un programa que puede ser con pictogramas, con tarjetas, con el gesto. Hoy, vuelvo a decirlo, nadie es menos inteligente. Todos podemos resolver nuestros problemas. Para mí, las personas inteligentes son las que avanzan en la vida con sus propios recursos, con su condición y con su posibilidad. No necesitamos tener muchas veces un PhD, un doctorado para lograr nuestras metas. Y la vida nos enseña que hay gente muy exitosa y que a veces no ha llegado a desarrollar mayores estudios. Entonces, confiemos en la sencillez de las personas, pero sobre todo en sus fortalezas para sacarlas adelante y evidenciarlas. Gracias, maestra. Y en su experiencia, justo hablando, tocando el tema de familias, ¿cuán importante es el apoyo de las familias en jóvenes y adultos con discapacidad severa? Como le decía, en los encuentros de familias llamadas en ese entonces las escuelas de familia que teníamos cada mes, era la oportunidad para escucharnos, ¿no? No solamente era el tema de la movilidad o era el tema de los hábitos, sino que sí recordábamos, precisábamos qué se debía hacer, pero también les preguntábamos, ¿y ustedes cómo lo hacen? ¿Y ustedes a qué hora empiezan la jornada? ¿Y cómo es la respuesta? ¿Tengo que darle un report con un abrazo o tengo que decirle con el dedo pulgar, qué bien lo hiciste? Entonces, hay mucho que aprender de nosotros, no solo pensar en nuestra planificación, que nuestro programa curricular debe ser exclusivamente diseñado por el docente. Somos una comunidad educativa y en las escuelas de familias lo recordábamos y lo enfatizábamos. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Tenemos la siguiente pregunta que va para Gabriel. Estimado Gabriel, ¿cómo cómo reconocer el enfoque de derechos a un estudiante con discapacidad intelectual que vive en total abandono? Wow. Tal vez previo a responder esa parte, el DUA lo decía muy bien la maestra Mari, el diseño universal para el aprendizaje, en relación a cómo generar también todo un trabajo donde el docente o el interlocutor con la persona con discapacidad intelectual o cognitiva es fundamental. Y es un tema que en los últimos años ha venido fortaleciéndose en la región y la serie de recursos que pueden permitirse para precisamente llegar a facilitar todo el conocimiento y sobre todo el tema de habilidades y destrezas. Seguir fortaleciendo las capacidades que de una u otra manera ya la persona con discapacidad intelectual efectivamente cuenta. En torno a la pregunta, la verdad es que no es algo tan sencillo porque se requiere de esos acompañamientos y apoyos en los cuales la figura, yo lo mencioné en algún momento, del asistente personal termina siendo papá o mamá e incluso en algunas ocasiones inventándose un sistema de comunicación propio y eso también genera una serie de dificultades para esa interacción social. Sobre todo la familia es quien lleva esa tarea desde casa, también un acompañamiento que me hizo pensar en que el proyecto de vida
del acompañante, ya sea mamá o papá u otra persona, pierde efectivamente cuando no hay todo un esquema de respuesta para esa diversidad humana que hoy hacemos referencia. Y entonces, desde las dificultades que podamos observar, efectivamente generar toda una serie de acciones que complementen el trabajo que pueda requerir esta persona. Y ahí es importante toda la etapa temprana y el seguimiento, porque muchas veces se inicia pero no se continúa, y eso después termina de una manera tal vez fatalista, lo podría yo traducir, donde el papá o mamá dice, ¿qué va a pasar con mi hijo o hija cuando yo ya no esté? Y esa es una de las preguntas que muy pocas veces reflexionamos, y creo que es una de las opciones a lo cual en esta oportunidad hoy quisiera dejar yo ahí en reflexión. ¿Qué hacer? ¿O quiénes? ¿O cómo? Y ahí es donde también este tipo de inquietudes nos hace pensar más allá. Muchas gracias, estimado Gabriel, y agradecerles nuevamente a cada uno por su participación, por responder cada una de las preguntas. Y ya a pocos minutos de concluir con este webinar, cabe agradecer a cada ponente de lujo que hoy nos acompañó. Gracias, María, gracias, Gabriel, por cada uno de sus aportes tan precisos y que nos han ayudado a profundizar sobre la inclusión laboral, cómo podemos adquirir estrategias de acciones efectivas en el proyecto de vida en adultos con discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados. Quisiera comentarles que en el marco de la acción pedagógica, la ponencia está destacando una pedagogía centrada en la persona con enfoques en derechos, humanidad y dignidad, el fortalecimiento de la capacidad de los maestros para diseñar estrategias inclusivas, adaptadas a las necesidades reales de adultos con discapacidad intelectual severa. También la innovación educativa, integrando experiencias significativas, metodologías activas y recursos didácticos especializados. La generación de la conciencia pedagógica sobre el rol transformador del docente en la vida de personas con discapacidad. En el marco del trabajo colaborativo, la ponencia destaca estos agentes que se les ha mencionado también, agentes educativos como profesionales docentes, no docentes, familias y otros actores clave. Fomentar la corresponsabilidad entre la familia, institución, comunidad y profesionales del área social y la de salud. Redes de apoyo que permitan la intervención más efectiva, sostenible y humana. Favorecer el acompañamiento integral desde una perspectiva interdisciplinaria, garantizando apoyos permanentes y adecuados. El reconocer y valorar el saber familiar como parte fundamental del proceso educativo y de vida del adulto con discapacidad. También del mismo modo quiero agradecer a cada uno de ustedes quienes estuvieron interactuando con nosotros y por ser parte de este webinar. Bueno, también recordarles que pueden registrar su asistencia en el link que se encuentra anclado en los comentarios. Un agradecimiento especial a Pereduca que hace posible la realización de este webinar. También agradecemos ya a las personas quienes se encuentran registrando su asistencia y que aún no lo han realizado. También no se olviden de hacerlo a través del enlace que se encuentra en los comentarios de la plataforma Peroeduca. Y finalmente, los invitamos a nuestro siguiente webinar el día 10 de julio. No se lo pierdan. Muchísimas gracias y buenas tardes.